El recinto catedralicio se extiende por el área más elevada de la colina costanera, un lugar escogido por los romanos para establecer una guarnición militar en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica entre los años 218 y 201 a.C. El campamento convivió con una ciudadela ibérica anterior situada a los pies de la colina y a la vera del puerto natural. Actualmente no sabemos nada de aquel primer campamento o praesidium, seguramente un terraplén artificial rodeado por un foso y una valla de madera. La primera evidencia arqueológica es la fase primera de la muralla, de la cual conservamos algunos segmentos y las torres de Minerva, de Cabiscol y del arzobispo. Entre los años 150 y 100 a.C., el perímetro de la muralla se ensanchó, protegiendo la ciudad romana en estado de formación. En este periodo se creó el Fórum de la ciudad y posiblemente toda el área de la actual parte alta tuvo una función militar hasta la época de Augusto. Con César, Tárraco obtuvo el rango de colonia y con Augusto se convirtió en la capital de la provincia Hispania Quiterior. Al cambio de era, la ciudad ya había ocupado toda la superficie, delimitada por la muralla y también por la bahía portuaria. Asimismo, se produjo la reforma de la vía Augusta y de todos los accesos viarios a la ciudad. Además, sus suburbia, barrios residenciales, se acercaban al río Tulquis, el actual río Francolí. Se construyó el teatro y numerosos almacenes portuarios. El antiguo campamento de la parte alta ya era innecesario, dado que se había conquistado toda Hispania y comenzaba la Pax Augusta. La parte alta fue desmilitarizada y se inició la transformación de la Acrópolis para honrar el nuevo régimen imperial. Tárraco fue la primera ciudad occidental en solicitar la construcción de un templo de culto a Augusto. Fue en el año 15 después de Cristo, pero antes ya disponía de un recinto sagrado alrededor de una monumental ara de culto que todavía no se ha podido localizar. La construcción del templo se llevó a cabo en la época del sucesor de Augusto, el emperador Tiberio, y el sitio escogido fue la parte superior de la Acrópolis tarraconense, bajo la nave central de nuestra catedral. Los romanos construyeron templos para venerar a sus emperadores divinizados. Las ceremonias eran complejas y las plazas de estos templos fueron el escenario focal para desarrollar la liturgia sacrificial. De este culto se encargaba un cuerpo sacerdotal específico denominado Flaminatus y formado por los Flamines y las Flaminicae, tanto a nivel municipal como a nivel provincial. Del templo de Augusto y de su plaza original tenemos pocas evidencias arqueológicas, pero sabemos que este primer proyecto fue inmediatamente modificado por uno más monumental que respetó el templo y agrandó la plaza original, imitando la decoración del Forum Augustum de Roma. Al sur del templo se añadió la plaza que acogía los espacios de administración de la provincia y las ceremonias del Concilium Provinciae, la asamblea de los representantes de los distritos o conventi en que se dividía la provincia. Finalmente, se construyó el circo y se completó el escenario monumental de la ciudad como capital imperial. Fueron 3 grandes terrazas urbanas construidas progresivamente entre los años 69 y 96 después de Cristo. Posteriormente, también se edificó el anfiteatro, a inicios del siglo II, financiado por un flamen de la ciudad, el gran sacerdote encargado del culto al emperador. El espacio de representación administrativo y religioso de Tárraco como ciudad o municipio se reservó al fórum de la colonia y al teatro. El gran templo de culto imperial estaba delimitado por una gran plaza enlosada de 2 hectáreas de superficie, rodeada por un porticado de unos 11 metros de ancho y unos 10 metros de alto. El porticado se apoyaba en un muro perimetral formado por hileras de grandes sillares de piedra del Médol y descansaba sobre un sólido envasamiento de cimentación dispuesto sobre la roca. A lo largo del muro se abrían ventanas a un ritmo regular cada 7,40 metros. La parte interna del muro se revistió con placas de mármol de lúnica rara. En el porticado se abrían un conjunto de exedras o estancias destinadas al culto. Una gran sala axial de unos 30 metros de ancho sobresalía en el eje de la cabecera del porticado. Algunos investigadores la han identificado hipotéticamente con los restos de un templo de carácter provincial, pero también puede responder a un espacio de reuniones de los representantes de los conventi.
La creencia que bajo la nave central de la actual catedral se encontraban los restos del templo de Augusto propició la realización de un amplio proyecto de investigación para su localización. Así, en el año 2007 se llevó a cabo una intensa campaña de prospección geofísica que permitió documentar el posible basamento del templo. En el año 2010 se realizó un sondeo estratigráfico de 32 metros cuadrados que confirmó los resultados de las prospecciones geofísicas. Los arqueólogos constataron la conservación de la plataforma de cimentación del templo de Augusto justo en el eje axial de la gran plaza romana, en el mismo eje de simetría que sigue la catedral medieval. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulgó un edicto de tolerancia en favor del cristianismo. En el año 380, el emperador Teodosio oficializó el cristianismo como religión del Estado romano. A partir de este momento, todo un conjunto de edictos fueron destinados a derribar templos y espacios de culto pagano, y se favoreció la aparición de iglesias, otros espacios de culto y de representación cristiana. En la antigüedad tardía, este espacio se transformó radicalmente. Las antiguas construcciones imperiales fueron desmontadas en parte y sus materiales constructivos se reciclaron en los nuevos edificios. Ya en el siglo V se encuentran vertederos en el interior de la terraza superior. En el siglo VI, el antiguo espacio de culto imperial se convirtió en la sede episcopal de la Iglesia Metropolitana de Tarragona, que hasta entonces estaba en otro lugar, hoy desconocido. De esta manera, la catedral visigótica se podía haber ubicado en el espacio de la gran sala axial romana en el extremo nororiental de la gran plaza. A su alrededor se construyeron las dependencias asociadas como el episcopio, el baptisterio y otros edificios religiosos y civiles. Las muestras arqueológicas de esta transformación se pueden ver en los muros conservados en el Colegio de Arquitectos, en la cisterna encontrada en la Casa de los Canónigos o en los enterramientos visigóticos del claustro. También, sobre los restos de la cimentación del templo de Augusto, ha sido localizado un recio muro de época visigótica. La invasión islámica comportó el abandono de la sede episcopal hasta el año 1091, que se restauró en la mitra del obispo de Vic, Berenguer Siniofred de Lluçà. Después que los ejércitos cristianos conquistaran Siurana en el año 1154, Anastasio IV firmó una bula en la cual se establecieron las parroquias de la archidiócesis, y el arzobispo instituyó la canónica de la catedral siguiendo el modelo de San Rufo de Aviñón. La canónica se dotó como un monasterio en forma de fortaleza, con bodegas, graneros, dormitorio, cocina y sala capitular. Nació así el nuevo conjunto catedralicio sobre el antiguo episcopio visigótico, y se articuló alrededor de un espacio central, el claustro, que reutilizó el ángulo noroeste del muro de la plaza imperial y que se irá agrandando y embelleciendo con el paso de los siglos. La restaurada iglesia de Tarragona fue consciente que sus orígenes y su dignidad primada y metropolitana estaban vinculados a su pasado romano. Un sarcófago paleocristiano engastado en la fachada de la catedral es toda una evocación de esta herencia. Hoy, la catedral continúa erigiéndose orgullosa, serena como un faro en medio de una sociedad de grandes cambios que sigue encontrando en este bello edificio un espacio lleno de fascinación, de historia y de recogimiento espiritual.